Fíjense, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 21 del libro, nosotros encontramos una de las descripciones más hermosas que hay en la misma Biblia acerca de la vida en el cielo. Es preciosa esta descripción de la vida en el cielo. Allí Juan nos dice que tendremos una comunión perfecta con Dios, que Él mismo, o sea, Dios mismo, enjugará todas nuestras lágrimas, que allí no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. El cielo es un lugar de felicidad plena, perfecta y perpetua, mis amados hermanos. Al final del camino nos espera el lugar de nuestro reposo, donde disfrutaremos de Dios por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué sucederá en el interín, a lo largo de nuestro peregrinar por este mundo, de este lado de la eternidad? Bueno, la Biblia dice que tendremos que enfrentar muchas dificultades. De hecho, noten cómo en este mismo pasaje de Apocalipsis 21 dice en el versículo 7, el que venciere, heredará todas las cosas, el que venciere. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero noten, el que venciere. Hay una guerra que debemos pelear, pero tristemente no todos estarán en el bando correcto. Escuchen ahora lo que dice en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero, o sea, el cielo es un lugar glorioso. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué significa esto? Que muchos morirán en sus pecados, que muchos llegarán al final de sus días enemistados con Dios y sufrirán eternamente las consecuencias. Y los que encabezan esa lista, según el texto, no son ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los idólatras. Son los cobardes. Los cobardes. O sea, la razón por la que muchos serán condenados en el día del juicio será la cobardía. No quisieron aceptar el reto que implica vivir como cristianos en un mundo impío. No estuvieron dispuestos a declararle la guerra al pecado y pelear la buena batalla de la fe. No estuvieron dispuestos. Hermanos, amigos, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Este tipo de personas prefiere tener a Dios de enemigo, prefieren el infierno eterno antes que enfrentar al mundo. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:12? Él dijo en una ocasión que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los violentos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Aquel que no esté dispuesto a sufrir burlas y rechazo, aquel que no esté dispuesto a mantener sus convicciones sin importar el precio que tenga que pagar por ello, no podrá vivir la vida cristiana. No podrá. Porque la vida cristiana exige coraje, exige determinación, porque el cristiano se encuentra todo el tiempo en un campo de batalla luchando contra el diablo del lado de Dios. He ahí la lucha que todo cristiano debe librar día tras día. La lucha en pos de la santidad, la lucha en pos de la obediencia, la lucha por no amoldarnos a este mundo y a su filosofía de pensamiento. Bueno, es de esa lucha de la que Pablo nos habla y describe en el pasaje que estamos estudiando en Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20. La semana pasada recuerden que comenzamos a describir la armadura que Dios nos ha provisto para pelear esta batalla, pero solamente tuvimos tiempo para ver 3 de las piezas que Pablo menciona aquí. El cinto de la verdad fue una de esas piezas, la coraza de justicia
y el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Eso fue todo lo que vimos la vez pasada. Ahora, en el día de hoy, vamos a considerar 3 piezas más que son las que encontramos en los versículos 16 al 17. Aparte, recuerden de las piezas que ya hemos mencionado, ahora Pablo añade un escudo, un yelmo y una espada. Un escudo, un yelmo, o sea, un casco protector y una espada, y veremos qué significa. Así que veamos en primer lugar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Versículo 16, Efesios 6. Dice Pablo allí, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos utilizaban básicamente 2 tipos de escudos. Había uno pequeño y ligero de aproximadamente 2 pies de diámetro, o sea, unas 24 pulgadas. Ese se aseguraba a la mano con 2 correas de cuero. Y había otro más grande que es el que Pablo menciona en el texto. A ese se refiere él, al más grande. Los romanos lo llamaban scutum. En latín significa escudo. Era algo así como una especie de puerta en forma oblonga. De hecho, la palabra que Reina Valera traduce aquí como escudo proviene de la palabra griega que significa puerta, precisamente. Entonces, este escudo protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de aquellos días. ¿Cuáles eran esas armas? Bueno, unas flechas empapadas de brea y encendidas con fuego. Sin este escudo, el soldado romano quedaba completamente a merced del enemigo. Era sumamente peligroso. El escudo entonces era una pieza esencial en la armadura del soldado romano. Bueno, lo mismo pasa con el cristiano. Continuamente el enemigo de nuestras almas arroja sobre nosotros dardos de fuego. Y hermanos, si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. Ahora usted me preguntará, pero pastor, ¿y cuáles son esos dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros? Bueno, pensamientos malignos que nos incitan al pecado, que nos incitan a la desconfianza, al desaliento. Usted y yo sabemos que los creyentes son tentados a la inmoralidad, al odio, a la amargura, a la envidia, a la ira, el orgullo, la codicia, el temor, la mundanalidad, el desaliento, la duda. Somos tentados a todo esto, hermanos. ¿Cuántas dudas, por ejemplo, vienen a nosotros cada día? Y sobre todo cuando estamos en medio de algún tipo de aflicción, o en medio de la enfermedad, o cuando estamos atravesando por problemas económicos, o cuando tenemos un conflicto personal. Óigame, nos asaltan pensamientos terribles. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso me ha dejado solo o se ha vuelto contra mí? ¿Será que ya no me ama o que no soy uno de los suyos? ¿Realmente vale la pena yo seguir siendo cristiano? ¿De qué me sirve que use los principios bíblicos si el problema sigue y continúa? Y hasta se ha puesto peor desde que yo decidí actuar bíblicamente. Dardos de fuego del maligno son estos. Y yo estoy seguro, completamente seguro, que todos ustedes conocen perfectamente de lo que yo estoy hablando aquí. Todos ustedes conocen, los creyentes que están aquí conocen y saben perfectamente de lo que estoy hablando. Mire, usted puede estar leyendo la Biblia, orando en su cámara secreta, y aún allí le asaltarán estos pensamientos. Aún allí le asaltan. De hecho, esa lucha se torna muchas veces más violenta cuando nos disponemos a orar o a leer la Biblia. Dice Pablo, véanlo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí y no lo entiendo, dice Pablo. Mi carne se levanta contra lo bueno. Es cuando quiero hacer el bien que el pecado ataca con más violencia. Mire, usted se dispone a ver TikTok
o cualquiera de las redes sociales y no hay ningún problema. O a ver alguna serie interminable de Netflix o la televisión y no hay problema. Ahora, desde que usted intenta cultivar su relación íntima con Dios, vienen a su mente toda clase de pensamientos, un montón de distracciones. Allí usted se acuerda de todas las diligencias que tiene pendiente ese día o esa semana. Es más, hasta blasfemias vienen a veces a la mente del cristiano cuando está leyendo la Biblia y cuando está orando. Hermano, eso no es casual. En el libro del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan nos narra la escena de Cristiano atravesando el valle de sombra de muerte y dice allí que en ese momento le venían a Cristiano, le venían a su mente muchas blasfemias de tal manera que el pobre cristiano pensaba que salían de su propio corazón. O sea, es un asedio terrible lo que tenemos, mis hermanos, terrible. Tal vez estás inquieto porque el Espíritu Santo te ha mostrado algún pecado que tú debes confesar y abandonar, pero entonces te asaltan un montón de justificaciones, incluso justificaciones bíblicas. Bueno, pero es que hasta David pecó. Y mira que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dardos de fuego del maligno. De repente te asalta una tentación. Sabes que debes desecharla de inmediato, pero entonces viene a tu mente la idea de que tú puedes probar un poco. Es que yo sé cuándo parar. Yo sé hasta dónde llegar y devolverme. ¿En serio? ¿En serio, hermano? O a veces estás distraído pensando en algo que es moralmente neutro, que ni es bueno ni es malo, y de repente te llegan unos pensamientos horribles y tú te preguntas, ¿pero de dónde vino eso? Porque yo no estaba haciendo nada que pudiera llevar mi mente a pensar en esas cosas. O sea, ¿de dónde vino eso? Tú no estabas haciendo nada que pudiera llevar tu mente a pensar en esas cosas, ningún estímulo externo, y esos pensamientos horribles te asaltan. Y tú te preguntas, pero ¿y qué es lo que pasa? Hermanos, lo que sucede es que Satanás sabe cómo y cuándo atacar. Él sabe. Él no actúa a lo loco, a tontas y a locas, no. Recuerden que la palabra que Reina Valera traduce como acechanzas, y la pongo aquí en pantalla, esa palabra que Reina Valera traduce como acechanzas, en el versículo 11, lo que significa es métodos astutos, metodía en griego, de donde viene nuestra palabra en español, método o metódico. O sea, Satanás, el diablo, es metódico en sus ataques y él posee un plan astutamente concebido para cada uno, hermanos, para cada uno. A veces esos dardos de fuego vienen a través de otras personas. Como yo les decía la vez pasada, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es verdad, pero el enemigo es lo suficientemente astuto como para esconderse, ocultarse detrás de carne y sangre. Vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo anunció su muerte en Mateo 16? Que de inmediato Pedro lo toma aparte para aconsejarle que no fuera a la cruz. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Cristo dice que es necesario ir a Jerusalén, padecer de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, ser muerto y resucitar. Y Pedro dice, no, un momento. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Miren lo que Cristo le dijo a Pedro, Mateo capítulo 16. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Quítate de delante de mí, Satanás, dijo Jesús a Pedro. O sea, el Señor sabía de dónde había salido ese dardo de fuego, hermanos. Satanás usó a Pedro en ese momento para atacar a Cristo. Y óigame, si no nos cuidamos, hermanos, si tú y yo no nos cuidamos, Él puede usar a cualquiera de nosotros. A cualquiera puede usar Satanás si nos descuidamos. Por ejemplo, allí tenemos a unos padres que están determinados a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice la Biblia. Pero entonces aparece un hermano de la iglesia que para colmo tiene más tiempo en la fe
y le dice, mira, eso no es tan así, ¿no? Tú debes ser más balanceado. Además, no podemos hacerle caso a todo el tiempo a lo que dice el pastor. A veces exagera un poco la nota. Y entonces, de esa manera, desalientan al hermano que desea hacer la voluntad de Dios y de paso ponen dudas en su corazón con respecto a la integridad de uno al exponer la escritura. O sea, ponen duda respecto a la integridad del predicador. ¿Qué es eso? Un dardo de fuego perfecto. El diablo usó a ese hermano o a ese hermano, a quien sea de la iglesia, para desalentar al otro hermano que quiere hacer las cosas correctamente. Mi hermano, mi hermana, yo siempre he dicho que si lo que nosotros enseñamos viene de nuestra cabeza, yo creo que todos tenemos derecho a cuestionar. Ahora, si lo que nosotros decimos lo hemos probado concienzudamente y hemos determinado que eso es lo que la Biblia dice y enseña, entonces, en ese caso, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si lo que decimos viene de nuestra cabeza, hay que cuestionarlo, no hay problema. Pero si es lo que Dios ha revelado en las Escrituras, bueno, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, cuando Pedro trató de persuadir a Cristo para que no fuera a la cruz, yo no me imagino que Pedro pensó, me voy a dejar usar de Satanás para tentar a Cristo. No, Pedro no pensó eso. Ahora, al oponerse a la voluntad revelada de Dios, Pedro se dejó usar por el diablo en ese momento, aún inconscientemente. O sea, hermanos, estamos enfrentando a un enemigo astuto, cruel y perseverante. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podremos defendernos de esos dardos de fuego del maligno? Bueno, dice Pablo, usando el escudo de la fe. Usando el escudo de la fe. Solo la fe, hermanos, puede apagar, dice Pablo allí, todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no unos cuantos, no. Todos, dice Pablo. Todos los dardos de fuego del maligno pueden ser apagados usando el escudo de la fe. Hermanos, hermanas, es la confianza irrestricta en Dios y en su palabra la única protección que tú y yo tenemos contra esas flechas encendidas. Por ejemplo, ¿tú estás teniendo dudas del amor de Dios o piensas que Él te ha abandonado? No te quedes allí paralizado sin hacer nada, porque esa flecha va a incendiar tu alma. Protégete de inmediato, mi hermano, con el escudo de la fe. Protégete. Y di, Dios no miente. Y Él ha dicho en su palabra que nada puede separarme de su amor. Romanos 8:39. Él me ha dicho a mí en su palabra que su amor es eterno. Jeremías 31:3. Cristo, mi Salvador, prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El escudo de la fe. El escudo de la fe, la confianza irrestricta en Dios. Si Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Si lo ha prometido, Él lo cumplirá, porque Él no puede mentir. Ahora, Satanás sí miente todo el tiempo, porque Él es mentiroso y homicida y nos engaña para destruirnos. Y la única manera, mis amados hermanos, en que nosotros podemos protegernos del engaño es trayendo a nuestras mentes la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lo que estoy pensando no es conforme a lo que Dios dice en su palabra, entonces es mentira. Es mentira. Óyeme, no importa cuán lógico suene, no es verdad. No es verdad. Mira, si sigues el patrón bíblico y la mansedumbre, no te van a respetar, te van a tener como un tonto y se van a aprovechar de ti. Cúbrete de inmediato con el escudo de la fe. Dios me dice que haga las cosas a su manera y que deje en sus manos los resultados. Salmo 34:5. Véanlo ahí en pantalla. Salmo 34:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Hermano, eso es fe. Eso no lo cree todo el mundo, pero eso es fe. Encomienda a Jehová tu camino. Confía de corazón en Él y Él hará. ¿Tú crees eso?
No lo digas con tus labios, amén, es así, si no lo practicas. Porque sin esa confianza en Dios, mi hermano, vas a ser derrotado una y otra vez, una y otra vez. Dice en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, mírenlo ahí en pantalla, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Hermanos, la fe es el escudo del cristiano, la fe. El diablo no puede hacer nada contra ella, nada. Es más, sus peores ataques son frustrados. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es creer lo que Dios ha dicho. La fe es tomar a Dios y su palabra. La fe es aceptar su enseñanza, obedecer sus mandamientos, apropiarnos de sus promesas. Eso es fe. Dejando en las manos de Dios los resultados. Es así como nosotros usamos el escudo de la fe. Y donde hay fe, hermanos, donde hay fe, la derrota es desconocida. Porque la fe es invencible. Por eso es que dice la Escritura que los cristianos andamos por fe, no por vista. ¿Sabes lo que hace la fe? Lo que hace la fe es esto. La fe pone a Dios delante de ti. Te abre los ojos del alma para que tú puedas ver a Dios y su poder, a Dios y su sabiduría, a Dios y su amor. Eso es lo que hace la fe. Por ejemplo, ¿cómo fue que Moisés resistió la furia del faraón? ¿Cómo? ¿Lo han leído ustedes en Hebreos capítulo 11? Dice la Escritura que Moisés se sostuvo porque pudo ver al invisible. Él pudo ver al invisible. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Mira lo que dice Proverbios 35. Proverbios 35 dice, Jehová es escudo a los que en él esperan. Jehová es escudo a los que en él esperan. No a los que no esperan en él. A los que quieren resolver por ellos mismos, bueno. Ahora, los que esperan en Jehová, él es escudo. Dios mismo, hermanos, es nuestro escudo cuando confiamos en él. La fe nos coloca al lado de Dios. Confiar en Dios no es otra cosa que descansar plenamente en lo que él ha dicho, en lo que él nos ha revelado en su palabra. Es más, fe en Dios y fe en la Biblia es exactamente lo mismo. Fe en Dios y fe en la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo puede alguien confiar en lo que no conoce? Esa es mi pregunta. No podemos traer a nuestras mentes promesas que no hemos leído. No podemos traer a nuestras mentes promesas en las que no meditamos. Porque agarramos la Biblia, leemos el texto, la cerramos y nos olvidamos todo el día y toda la semana de lo que leímos. No memorizamos, como hemos enseñado aquí. No memorizamos, no meditamos, no rumiamos la palabra, hermanos. Así no estamos en nada. La vida cristiana no funciona así. Tenemos que aprender a usar con destreza la palabra de Dios y disponer nuestro corazón para descansar plenamente en el hecho de que nuestro Dios es veraz, 100% confiable es nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El cielo y la tierra pueden pasar. O sea, es más fácil que se destruya el universo antes de que caiga a tierra una sola de las promesas de Dios. Una sola promesa de Dios no cae a tierra. Mejor se destruye el universo, hermanos, y la palabra de Dios nunca pasará. Bueno, todavía hay otras piezas que debemos considerar para avanzar, aunque las veremos mucho más brevemente. Debemos ponernos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, ya lo dijimos, el calzado del evangelio y sobre todas estas cosas, colocarnos el escudo de la fe. Pero ahora Pablo añade el yelmo de la salvación. Versículo 17, el yelmo de la salvación. Allí dice Pablo claramente que debemos utilizar el escudo de la fe
y el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? Bueno, el yelmo era la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado. ¿Ok? La cabeza. En el caso del cristiano, Pablo dice que la salvación es nuestro yelmo. Y la frase el yelmo de la salvación también puede ser traducida el yelmo que es la salvación. Esa es la idea. El yelmo que es la salvación. Ahora, no olvidemos, hermanos, que Pablo está escribiendo a personas que ya son cristianas, o sea, que ya son salvas. Estos hombres y mujeres de Éfeso ya se habían apropiado de la salvación que Cristo ofrece por medio de la fe. Pero ahora ellos debían descansar en el hecho de que la victoria final está asegurada porque se trata de una salvación que está en las manos de Dios, no en las nuestras. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, donde Pablo también usa aquí la misma palabra yelmo. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Noten, aquí la palabra salvación mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. Esa es, hermanos, nuestra esperanza. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos pelear bien esta batalla de la que estamos hablando, si queremos pelear bien esta batalla, debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Bueno, que esta lucha no será para siempre. Que algún día dejaremos atrás el campo de batalla, algún día el conflicto terminará, acabará y nunca más tendremos problemas con el pecado, nunca más sentiremos la vergüenza de una conciencia culpable. Debemos armarnos con este pensamiento, hermanos. Algún día toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. Y nuestros ojos verán todo aquello que la sangre de Cristo compró para nosotros y brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre por los siglos de los siglos, mis hermanos. ¡Qué esperanza! Oye, mi hermano, mi hermana, si tú quieres pelear bien ahora, mantén tus ojos en esa gloria que nos espera. No dejes que el diablo te desaliente haciéndote pensar que todo esto es inútil. No es inútil, mentira de él. Tú y yo nos dirigimos con toda seguridad, con toda certeza, a la Canaán celestial. Eso, hermano, no lo quita nadie ni nada. Aunque el camino se torne difícil de transitar muchas veces, este es el camino que lleva al cielo, hermanos. Este es. Eso es lo que hay al final de este camino. El cielo. El cielo. Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero vamos a entrar en el nombre del Señor. Ahora, inútil es la vida del impío que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Eso sí que es una vida inútil y sin sentido y vacía. Ellos sí pueden estar preocupados ahora porque no tendrán una gloria más allá. No tienen esperanza. No tienen un Padre aquí y no tendrán un cielo allá. El impío sí que debe estar preocupado, no nosotros. Hermanos, debemos mirar hacia el cielo porque con toda certeza nos dirigimos hacia allá. Fue esa realidad la que motivó la fe de Abraham. Miren lo que dice Hebreos 11:10. ¿Qué fue lo que motivó la fe de Abraham? Dice el autor de Hebreos que por la fe Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, eso es fe. Ver lo que no se ve. Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por eso fue que Moisés también despreció como basura toda la riqueza de Egipto. Y un día hablaremos también de la fe de Abraham. Pero yo quiero terminar, hermanos, ya porque finalmente Pablo menciona la única pieza de la armadura, la única que es particularmente ofensiva. Todas las piezas que hemos visto son defensivas.
Ahora, esta es la única pieza de la armadura que es ofensiva. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esto vamos a cerrar. Versículo 17, Efesios 6. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que hasta el momento Pablo nos había dicho cómo podemos defendernos de los ataques del enemigo, pero los creyentes no deben limitarse a defenderse. Nosotros tenemos un reino que conquistar, hermanos, y para eso se nos ha provisto de un arma poderosísima, la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. ¿Qué arma más poderosa? Esa es la espada del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque fue el Espíritu de Dios el que la inspiró o inspiró a los hombres que escribieron. Por eso es la espada del Espíritu. ¿Quién fue que la inspiró? ¿Quién fue que inspiró a esos hombres que escribieron? El Espíritu. Segundo, porque es el Espíritu quien nos da la capacidad de entenderla. Es la espada del Espíritu. El autor es el único que nos puede explicar lo que quiso decir ahí. Por eso el Espíritu es quien nos da la capacidad de entenderla. Y tercero, es la espada del Espíritu porque es el Espíritu el que aplica esa palabra eficazmente en nuestros corazones. Por eso se le llama aquí la espada del Espíritu. De modo que cuando nosotros usamos la Escritura adecuadamente, por medio de ella, hermanos, se manifiesta el poder del Espíritu Santo para edificar a los creyentes y salvar a los pecadores. Por eso es que nosotros debemos insistir en predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Nosotros podemos venir aquí cada domingo, por ejemplo, y hacer un servicio bien entretenido, que la gente salga diciendo, wow, me gocé muchísimo hoy, fue algo precioso, bien entretenido. ¿Podemos hacerlo? Como hay muchas congregaciones hoy que están entreteniendo cabras, no alimentando ovejas. Pero, mis hermanos, si la palabra de Dios no es expuesta fielmente, con profundidad, con claridad, óigame, usted vino a este servicio en vano. Usted escuchó este servicio en vano. Si la palabra, repito, no fue expuesta fielmente, con profundidad, con claridad, sin adulterarla, entonces ha sido en vano. Es que nosotros realmente, por ejemplo, vamos a la iglesia a ser apertrechados con la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 17:17? El Señor orando al Padre, véanlo ahí. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el texto clásico de la inspiración, 2 Timoteo 3:16, que yo creo que muchos lo saben de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y saben lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2? Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, porque la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios debe ser predicada. Si un predicador o un pastor o un expositor va al púlpito a entretener a la gente con un montón de historias y no les predicó lo que Dios dice en ese libro, estaría siendo infiel al Dios que lo llamó. Lamentablemente no está cumpliendo ese pastor, ese predicador, con su llamado delante de Dios. Por eso decía un hombre de Dios que no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. No, o somos payasos o somos profetas, pero no las dos al mismo tiempo. Es que nosotros, hermanos, hemos venido a predicar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, dicen Hechos 20:32, y lo pongo ahí el texto en pantalla, Hechos 20:32, es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificaros. Entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra.
porque solo la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificar a los creyentes, solo la palabra de Dios tiene el poder para fortalecerlos, solo la palabra de Dios puede proveernos las armas para pelear contra el enemigo. Hermanos, solo la palabra de Dios, ninguna otra cosa. ¿Y cómo se han de salvar los inconversos, los que no son cristianos? Oyendo la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en la parábola de rico y Lázaro, cuando el rico de la parábola le dice a Abraham: ay, padre Abraham, envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que él le testifique a esos 5 hermanos que yo tengo allá en la tierra, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dice Abraham? Véanlo en pantalla. Allí en Lucas, ¿qué le dice Abraham al rico? Le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No tiene que salirle un muerto. Y oigan lo que dice ahora en Lucas 16, 30 al 31. No, padre Abraham, dice el hombre rico. No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si los inconversos no se van a salvar oyendo la palabra de Dios, créanme, no se van a salvar con ninguna otra cosa. No es el método el que está fallando, es la dureza del corazón de ellos. No es el método. No es el método. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Ese es el método que Dios usa, la locura de la predicación, para salvarnos. Agradó a Dios eso, salvar a los creyentes por lo que muchos estiman como una locura. Hermanos, la palabra de Dios es la espada. Concluyo diciendo, hermanos, que he ahí el cuadro general entonces que Pablo nos presenta de la lucha del cristiano y de la armadura que debemos usar en el combate. Debemos, no lo olviden, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, pero debemos también ser responsables en ponernos esta armadura pieza por pieza para que podamos pelear bien. Pero, por otro lado también, es evidente en todo este pasaje que hemos visto, es evidente, hermanos, que la mente ocupa un lugar preponderante en esta batalla. ¿Se dieron cuenta? La mente ocupa un lugar importante en medio de esta batalla. Ese es el cuartel general. Es más, el que controla la mente controla la vida. El que controla la mente controla la vida. Como pienses, así actuarás. Como piensas, así actúas. La pregunta que debemos hacer ahora es: ¿qué está controlando tu mente? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Qué es lo que está controlando tu mente? ¿Qué está controlando tu mente, mi hermano, mi hermana? Bueno, si no es la palabra de Dios la que controla tu proceso de pensamiento, otra cosa lo está haciendo. Y sea lo que sea, tiene que ser una mentira, porque la verdad solo se encuentra en Dios y su palabra. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y yo te pregunto, ¿estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? ¿Meditas en esa palabra? ¿La traes a tu mente durante el día para ver todas las cosas a través de ese prisma, de esa óptica, de ese lente? No olviden, cuando Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, Josué, y sé muy valiente. ¿Para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en esta ley. Hermanos, Josué necesitaba firmeza y valentía, no solamente para hacer la guerra contra los cananeos, sino para obedecer a Dios y guardar su palabra. La lucha más fuerte, yo creo, que Josué habría de pelear era contra su propio corazón.
Hermano, esa es la lucha más fuerte que nosotros tenemos que librar cada día. Por eso Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y yo te pregunto, ¿es ese tu caso? ¿Te esfuerzas por hacer conforme a esta palabra? Hermanos, no existen atajos aquí. No existe atajo alguno para obtener la victoria en esta guerra. No hay atajos. Para nosotros poder pelear bien esta batalla, tenemos que aprender a pensar bíblicamente y eso va a requerir mucho esfuerzo de nuestra parte, pero es un esfuerzo que bien vale la pena, hermanos. Vale la pena. Despegarnos de las redes sociales, despegarnos de la televisión, despegarnos de lo que haya que despegarse para concentrarnos en la palabra de Dios, porque, hermanos, este mundo nos va a distraer. Las cosas de este mundo nos distraen. Es mi oración que la verdad de Dios nos controle para que podamos vivir como cristianos para la gloria de su santo y bendito nombre.